Hola, bienvenidos, les habla Adriana Torres y en este segmento estaremos tratando distintos puntos en referencia al discurso literario como herramienta de comunicación. La comunicación en el ser humano es fundamental, ¿verdad? Porque así expresamos a los demás lo que sentimos, lo que pensamos e incluso educamos a los más pequeños de la casa y muchas más manifestaciones que la persona tiene por dar. Y dentro de ellas se originan en distintos ámbitos y entre ellas está el discurso literario. Ahora bien, para profundizar más en este tema es importante que de raíz entendamos qué es un discurso, y ese que se conoce como el acto mismo de hablar, ya sea en forma locutiva, refiriéndose a expresar el texto mismo que se produce de modos diferentes. ¿Y cómo es este modo diferente? Bueno, ya sea manifestando pensamientos, creencias, sentimientos o acciones, o narrando la historia de otra persona y que se compaginan con el oyente, y puede ser considerado como el público mismo o alguna persona que esté frente a frente. En definitiva, deben estar presentes la persona que transmite el mensaje con un texto escrito que esté bien desarrollado y que aquella persona que es la otra que lo recibe. El discurso literario es esencial en la vida cotidiana. ¿Y por qué? Porque es una base comunicativa. Porque por medio de una exposición oral que tienen las personas se transmiten las ideas, los pensamientos, los sentimientos, los datos, los argumentos, los cuentos, las novelas, las opiniones, ya sean de tipo literaria, social, política, económica, personal. Esta herramienta cumple su función realmente cuando se transmite al otro la información de cualquier índole, como se las mencioné anteriormente. Y se entiende que para que sea de manera exitosa, no solamente radica en que se transmita un mensaje y ya, no. Esto depende en que el narrador o la persona que transmite el mensaje cumpla con unas pautas, con unas técnicas para que se entienda mejor esa información y no hayan errores, y entonces ese texto o lo que se transmita resulte de una forma incoherente. Y así poder enviar el mensaje correctamente con las palabras y siguiendo un texto escrito. Su origen y en el texto narrativo lo tiene. Y para entender de dónde inició los textos narrativos, debemos remontarnos al pasado. Y estos se iniciaron en la antigüedad, cuando se presentaban los cuentos, las novelas, las fábulas y las conocidas epopeyas, y los relatos cortos, el poema y el romance, que se originó en la antigua Grecia, y era una literatura que se observaba a través de narraciones, tales como Homero, en la cual pues también son conocidas como la Ilíada y la Odisea. Como no existían pues manera de que fueran escritos en libros, pues lo que hacían era que se narraban simplemente a las mismas personas, o sea, de forma oral. Y también estando escritos más adelante en prosa, manifestando los hechos explicados por el narrador. Y estos escritos también se originó en versos, que eran estructuras que eran en forma rítmicas. Y según Aristóteles, pues se dividían en tres grupos, tales como era la poesía épica, la poesía dramática, la poesía lírica. Ahora bien, es importante pues explicar cada una para comprender mejor. Y la poesía épica, pues la poesía épica era que se contaban las historias con héroes incluidos. Y pues aquí se mezclaban lo que era la ficción y lo real. Y pues esto no se daban a través de escritos, sino que era de forma oral. Y la poesía dramática, pues eran diálogos y actuaciones para representar simplemente los hechos o alguna situación. Y la poesía lírica, pues aquí eran piezas que no eran muy largas, o sea, eran breves y que tenían música. Aquí ya se incluía pues algún instrumento para darle como un toque personal, y pues que era al mismo tiempo acompañadas con el canto. Y pues aquí partía
que era como esa necesidad de manifestar algún sentimiento o describirlo también. Pues en algún momento hemos escuchado acerca de la época del romanticismo, ¿verdad? Y pues aquí existió una gran difusión de las ideas que eran humanísticas, formando en el hombre una visión nueva del ser humano en el mundo, porque antes existía pues el arte gótico y después dieron paso a los pensamientos románticos, manifestando también sus posturas religiosas, también las políticas, y pues pasando ya los años, ingresó al mundo el periodo del naturalismo, que apoyaban a los que eran demócratas y republicanos situados en España, y que tuvieron también como manifestaciones enfrentamientos con los conservadores y que pensaban que iban a destruir al cristianismo. Ante estas crisis religiosas surge en el escrito de la vanguardia, para así crear situaciones imaginarias y hacer olvidar pues esa realidad tan fuerte que se vivían pues en ese momento. Y pues también que fueron de manera popular en el modernismo, y así también lo que permitió es que se mejorara la lengua, y esto hace que se prefirieran los temas estéticos, los temas estéticos, dando así un auge para los escritos narrativos de que hoy en día los incluyen las nuevas tecnologías. Aquí ya estamos en el tiempo presente. Ya el pasado quedó atrás, ahora es lo que hoy en día se ve a raíz de todo lo que aconteció anteriormente en los orígenes del texto narrativo, que ahora, hoy en día, pues están plasmados todo eso que se vivió anteriormente. Y en el presente son leídas aquellas obras de ese pasado épico. También dentro de todos estos textos narrativos, dentro de todos estos discursos, existen lo que se le conocen como los tipos de textos. Y entre estos tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto publicitario, el texto periodístico, el texto literario y el texto digital. Entonces ahora vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. ¿Y en qué consiste el texto narrativo? Bueno, el texto narrativo es relatar hechos que pueden ser tanto reales como ficticios, de ficción, y pueden manifestarse esas situaciones en forma ya sea de una vida cotidiana o en la literatura, contando con el narrador, con los personajes, el lugar, el tiempo y también con las acciones que acontecen, ya sean de verdad o imaginarios. Y entre estos están los cuentos, las biografías, las noticias o novelas. ¿Y qué es el texto descriptivo? Es simplemente realizar con detalles una descripción precisa de las características de alguna persona, ya sea también animal o alguna situación, fenómeno o algún objeto también. Y aquí lo que se hace es que se utiliza una descripción objetiva, que es cuando se efectúa de forma real, y la subjetiva, que es de forma imaginaria. Y para que se comprenda mejor, pues voy a darles un ejemplo de las dos. Y en cuanto a la descripción objetiva, pues sería que yo dijera: la naturaleza es una hermosa creación de Dios. Aquí estoy diciendo la verdad, porque es algo real esas características que yo estoy empleando. Y en la imaginaria, que es la descripción subjetiva, sería un ejemplo muy claro: encontré en un bosque mientras caminaba un hermoso unicornio, blanco y con su cabellera sedosa como los pétalos de una rosa. Pues se conoce que los unicornios no existen, por lo tanto pues es la descripción subjetiva. Y en el texto argumentativo, pues el objetivo de este texto es convencer de una tesis o una posición al interlocutor, basándose en pruebas o datos, presentando el tema y exponiendo sus ideas. Y un ejemplo de esto son los artículos de opinión, también lo que vemos los que son los debates, los ensayos y las editoriales. En los textos expositivos es en difundir la información por medio de explicaciones completas,
y parten de ir eligiendo un tema de cualquier tipo, o sea, de cualquier índole, sea ya económico, sea educativo, de salud, de cualquier tipo. Dentro de estos están pues las enciclopedias, los libros de texto y los manuales de estudio. El texto publicitario pues es algo que es muy conocido y vemos en la sociedad y es muy utilizado en la actualidad, y es precisamente el convencer al receptor acerca de las cualidades que tiene un producto o un artículo. Se dan de forma sencilla y sin tanta explicación, partiendo desde frases cortas, también en imágenes, también se pueden observar en eslogans o juegos de palabras, y un ejemplo de ellos serían los carteles, los volantes, los avisos o folletos. En los textos periodísticos forma parte de la sociedad, forma parte de los medios de comunicación, porque su función es informar sobre determinados hechos o algún tema de interés público. También puede ser las opiniones, las críticas, difundiéndose así por los periódicos, por las revistas, también por la radio, y por lo que hoy tiene un tema muy trascendental, que es el internet, que cobra protagonismo aquí las redes sociales y la televisión. Entre estos pues tenemos un ejemplo muy claro, que son las noticias, la entrevista, las editoriales o reportajes. Ahora bien, ¿qué es el texto literario? Este texto pues se ha mantenido con el paso de los años porque es uno de los más comunes, y es aquí cuando entra el protagonismo los escritores, y se originan con producciones orales o escritas, enfocándose en que las personas se centren en la forma artística, conmoviendo así las emociones del ser humano. Y un ejemplo serían los poemas o los cuentos. Y por último tenemos el texto digital, que estos textos son los más actualizados, porque con el avance pues tecnológico que se observa hoy en día, se pueden dar a notar que han cobrado mucho protagonismo y se encuentran en los sitios web y cualquier plataforma digital, y también las redes sociales como en Instagram, Facebook, Twitter, páginas web, entre otros. Su función principal es informar. También puede ser promocionar, también puede ser comunicar o también puede ser expresar. Estos mensajes pues son breves, y lo que quiere, el objetivo principal es captar la atención del público, y se apoyan los autores en imágenes, en audios, en videos, en infografía, y las personas optan por leerlos en los ordenadores, en smartphones, en las tablets, y permiten que por su velocidad que se llegue a publicar alguno de estos contenidos, pues se visualicen de manera muy rápida y a través de millones de usuarios, y también que se compartan de manera más fácil. Entre estos tenemos los que son las revistas digitales, los ebooks, que son los libros, y también los blogs, y entre otros. También, como toda situación pues tiene algún objetivo, alguna intención o alguna meta, por decirlo así, en el caso de la narración literaria pues tiene su intencionalidad. ¿Y cómo es este título? Bueno, la intencionalidad de la narración literaria. Su finalidad es netamente sencilla, y es que el autor en su narración, sea el tipo de texto que cuente, referente a manifestar algún hecho, sea real o ficticio, es mostrar cómo es alguna persona o algún objeto. También la intención es informar con el mensaje basado en ciertas características, ya sea del tiempo y del espacio. También es manifestar las ideas, las emociones, anécdotas, o ampliar y también emplear su imaginación, también analizar y explicar algún fenómeno o conceptos. Es comunicar ese texto por medio de las herramientas que emplee el autor. Es decir, si alguna persona tiene alguna idea, esa persona lo plasma en escrito y así lo puede manifestar, tanto de forma escrita como de forma oral.
También están presentes los que se le conocen como los elementos discursivos del texto narrativo. Ahora bien, de forma rápida, pues está la estructura, el narrador, que cuenta con la primera persona, con la segunda persona y la tercera persona. Los personajes, que está el protagonista y el secundario. Y tenemos el contexto. Ahora voy a explicar cada una. ¿Y qué es la estructura? Es la manera en la que se armó y se diseñó el texto, que se narra iniciando con la introducción, donde se muestra presentando al lector o también a los hechos que acontecen en la trama, es decir, que acontecen en la obra, para que el lector tenga una idea del contenido principal del texto. Eso va de acuerdo con el tipo de texto que se cuente, o sea, que se vaya a expresar. Y un ejemplo es muy básico, es que se tienen las biografías, que el autor va explicando detalladamente los aspectos que son principales y secundarios, para que la persona que vaya a leer pueda comprender de forma sencilla. Y otro ejemplo son las novelas. Aquí el autor muestra los acontecimientos más relevantes para mantener a la persona como en suspenso, o sea, como con ansias de ver qué va a pasar después, como qué va a pasar en otro capítulo, en otro episodio, por decirlo así. Tenemos al narrador, y el narrador es la persona que va conduciendo al lector y que parte a través de los hechos de la historia escrita. Es decir, cuenta con su explicación de lo que va a suceder en el texto. Y existen varios tipos de narrador, y entre estos está, como los mencioné, que es el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y el narrador en tercera persona. Y un ejemplo aquí muy básico para que se pueda comprender mejor, se tiene la historia, ¿sí?, del coronel no tiene quien le escriba. Esta es una trama, una obra que se dio en el año de 1961 y fue escrito por Gabriel García Márquez. Y esta es una historia que se embarca por ser contada por un narrador que se muestra en tercera persona, manifestándose y manteniéndose siempre como un solo observador, o sea, como un simple observador y comunicador de lo que está sucediendo en la historia. Y pues sonaría así: el coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Aquí pues yo les leo un poco de cómo sonaría esta obra del coronel no tiene quien le escriba, que recuerden que fue escrito por Gabriel García Márquez. Entonces así es como se muestra esta trama en tercera persona. Ahora bien, los conocidos personajes que forman parte de los elementos discursivos del texto narrativo. Los personajes son las personas que pertenecen y protagonizan la historia. Son quienes dan vida a la historia, porque son quienes viven en los hechos y accionan para mostrar lo que sucede en una determinada situación. Es decir, que van interactuando con los otros personajes también y con el mundo que les rodea. Un personaje puede ser también el narrador de la historia o básicamente relata los hechos como observador. Aquí existen dos tipos de personajes que son básicos y está el protagonista, que es de quien se trata el texto y donde él resalta en toda la historia porque gira en torno a él o a ellos. Porque también aquí es importante entender que pueden existir un protagonista o dos protagonistas, como incluso se puede observar en las novelas. Y también tenemos el personaje secundario, que es la persona que interactúa con el personaje principal o con el narrador, formando parte de la historia, pero no tan central como es el protagonista o los protagonistas. Y pues tenemos un ejemplo muy claro, que es del cuento
o sea, que es muy popular y yo creo que al mencionarlo lo van a recordar, y es el cuento de Pinocho, que fue escrito en el año de 1882 por Carlo Collodi. Y pues esta historia trataba de un niño de madera, quien él, que es el protagonista total del texto narrativo, y luego como personaje secundario está Pepito el Grillo, teniendo importancia en la historia porque emplea el desarrollo del cuento. Y los otros personajes que son secundarios, que son Gepetto, quien es el dueño de la tienda y quien diseñó a Pinocho, o Fígaro, que es el gatito. Aquí vemos cómo se dividen de diferentes maneras los personajes, ya sea el protagonista o sea los personajes secundarios, pero que de igual forma son importantes en la trama. También tenemos el contexto, y el contexto es simplemente el ambiente, los escenarios y las épocas donde está establecida la historia. Es necesaria para que le dé sentido a la historia, porque es lo que rodea, en donde los personajes están situados. Y asimismo es el lugar donde se desarrolla la historia, como les mencioné. Y un ejemplo sería Tailandia, en las islas de Phuket o en Jamaica. Eso sería el contexto. Y otro ejemplo que también les puedo mencionar sería que en la historia del diario de Ana Frank, que fue escrito en 1942, la protagonista y narradora escribe sus pensamientos y las experiencias sin poder quitar el ambiente en el que se desarrolló su vida, que en este caso era la Segunda Guerra Mundial. También es importante mencionar lo que es la importancia de la producción de textos narrativos. Es de gran magnitud que un texto tenga un proceso de producción, porque el lector en forma general puede desarrollar y entender mejor lo que está leyendo, e incluso formarlo como un hábito de vida, que es la lectura, porque con un texto bien redactado se pueden captar las ideas principales y también comprender los contenidos buscados, ya sea en las historias, en los artículos periodísticos, en los blogs webs, entre otros más, creando así patrones que pueden plasmar esas ideas de manera que ya sea lógica y precisa, con el objetivo de poder tener un mejor establecimiento de las ideas, no solo por parte del autor al momento de crear el texto, sino también para el destinatario, que es quien va a leer su versión final. Por eso es sumamente producir los textos narrativos, para que la persona que vaya a leer ese texto o esa obra pueda comprender de mejor manera y también de una forma fácil, y pueda captar ese mensaje que quiera decir el autor. También es muy interesante comprender lo que son las producciones de textos narrativos, y es cuando se construye y diseña un texto completo, sea un contenido extenso o uno breve. Se basa en la necesidad del destinatario de manifestar ese mensaje de una mejor manera, y este proceso se origina de forma cognitiva y compleja, porque intervienen las habilidades mentales que tiene el autor, tales como la atención, la comprensión, el análisis, la creatividad, que es elemental para crear un contenido también, la abstracción, buscando así transformar los lenguajes del texto que están escritos y que se desarrollen con coherencia y un sentido, definiendo así los objetivos. Y preguntas tales como ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo para crear este texto? ¿A qué público va dirigido? Son preguntas que el autor se puede hacer en ese momento. Y entre la producción de textos narrativos se encuentran las características para desarrollar el escrito. Y entre estas están, como pueden observar, la planificación, la textualización, la revisión y la edición. Y la planificación es cuando el autor debe elaborar un esquema de sus ideas o pensamientos o de lo que se va a escribir, y sirve para ir organizando la información que se desee manifestar.
La textualización, ya teniendo claro con lo que el autor va a escribir, pues aquí el autor va a convertir esos esquemas que hizo anteriormente en textos y que sean coherentes y organizados con una planificación establecida. La revisión lo que busca aquí es que se corrija el texto, eliminando las incoherencias o detalles en las cuales el autor no quiere en su obra, es decir, cualquier error, tanto lógico como ortográfico, que exista en el escrito, para así mejorar la obra y continuar con el último paso, que sería la edición, que es lo más esperado por el autor. Y pues aquí en la edición se examina y se vuelve a leer el texto para obtener la versión final y que sea la que desee el autor. También tenemos los que se le conocen como las características de la producción de textos narrativos. Y entre estas características, que son aquellas que se deben tener en cuenta al momento de producir los textos, está la gramática. ¿Por qué la gramática? Porque la gramática estudia las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje y organizar las palabras dentro de la oración, y va orientando sobre el modo más correcto de expresar nuestras ideas en el texto determinado. Aquí también entra otra característica, que es la ortografía, y pues esta es una normativa que tiene como fin el uso correcto de las letras y signos de puntuación en el texto, y pues es necesaria porque esto hace que se entiendan las palabras correctamente con su sonido y su grafía. También otra de las características es tener la capacidad de componer el mensaje a través de los escritos para comunicar algo. También preguntarse el autor a quién está dirigido el texto, con qué propósito escribo, con qué material se realizará. También sería el emplear el texto explicativo para realizar el uso de oraciones explicativas, manifestando un lenguaje denotativo y utilizando los conectores lógicos. También es importante respetar la ortografía, la organización textual, el uso del léxico, y también, como última característica, prestar atención y pensar muy bien lo que se quiere decir. Ser creativo, original, innovador, organizar muy bien los pensamientos. Y esto data en ser claro y sencillo en el lenguaje para que se comprenda de mejor manera. Aquí también están los que se le conocen como los autores de los textos narrativos y las obras más resaltantes de nuestro país en esta temática. Y pues aquí tenemos a Rómulo Gallegos, tenemos también a Julio Garmendia, Arturo Uslar Prieto y a Miguel Otero Silva. Aquí yo les voy a ir mostrando cada uno para comprender mejor, y comenzamos con Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos fue un autor que nació en Caracas en 1884 y fue conocido como un novelista y político más popular del siglo XX, y entre sus obras más resaltantes están La Trepadora, que fue escrita en 1925, Doña Bárbara en 1929, Canta Claro en 1934, Canaima en 1935, Pobre Negro en 1937 y El Forastero en 1942. Julio Garmendia nació el 9 de enero de 1898 en el estado Lara y se considera uno de los más destacados cuentistas de Venezuela. Creó la literatura fantástica con su propio estilo, y entre sus obras más resaltantes yo coloqué La tienda de muñecos y La tuna de oro. Obviamente pues hay más obras literarias que también fueron destacadas, pero entre estas son una de las más importantes. También se tiene Arturo Uslar Prieto. Nació el 16 de mayo de 1906 en Caracas. Fue un político y escritor y se le consideró un gran intelectual de Hispanoamérica. Entre sus obras más destacadas están Las lanzas coloradas en 1931, La isla de Robinson
en 1981, El camino de El Dorado en 1943, Godos, Insurgentes y Visionarios en 1986. Está también Miguel Otero Silva, que nació en Caracas en el año 1908. Fue un novelista, periodista venezolano, considerado un exponente de la literatura social. Entre sus obras están La piedra era Cristo en 1984, Cuando quiero llorar no lloro en 1970, y Oficina número 1 en 1961 y Fiebre en 1941. Existen fundamentos por parte de los autores para desarrollar un texto narrativo. Es decir, ¿en qué se basaban estos autores para desarrollar estos textos? Bueno, en Rómulo Gallegos, pues este autor se fundamentó en que era un novelista, en ser un novelista, describiendo los paisajes venezolanos, las costumbres de los habitantes, con sus conflictos y pasiones. Es decir, utilizó un tipo de texto descriptivo y narrativo. Julio Garmendia, en cambio, se fundamentó por ser el creador del realismo mágico hispanoamericano y en el tipo de texto periodístico, por ser redactor del diario El Universal. En el libro Tienda de Muñecos se puede observar que se basó en la ficción hispanoamericana y revalorizada en cuentos fantásticos. De forma general, adoptó el texto narrativo. Arturo Uslar Prieto, este autor que dejó un legado bastante cultural, se fundamentó en la poesía con el texto narrativo y en la política y textos periodísticos porque se incluyó en la noticia al colaborar en el Diario Universal y el Nuevo Diario. Y como último punto, pues tenemos a Miguel Otero Silva, y pues este autor en sus obras se fundamentó en las novelas y se basó en pensamientos que incluía a más personajes y creencia religiosa y de gran valor e importancia que se pueden observar en la obra de La piedra era Cristo, la de 1984, siendo un texto narrativo. Aquí durante todo este segmento que les expliqué, se pueden observar que es sumamente importante un discurso narrativo y también que se encuentra empleado en los textos narrativos para así lograr captar la atención de un público, para así llegar a enviar un mensaje y muchas más maneras en las cuales las personas pueden llegar a adquirir conocimientos, pueden también crear conciencia, también pueden llegar a desarrollarse más cosas en las cuales el ser humano puede obtener más capacidades. Muchas gracias por su atención.